Por esta vez que nos estamos viendo en viernes, les agradezco. De todos modos, es dentro de mis horas, de las horas de mi materia. Vamos a apurarnos para no entretener los demás. Rápidamente, les comento sobre lo que tuvieron mal en su actividad. Les voy a comentar de las personas que no han terminado de rellenar, de enviar, que no han enviado todavía la actividad 1.0.0, que es esta de las normas de convivencia. A ver, quiero saber si está Guillén Reyes, Jiménez Hipólito, López Pérez, Miranda Castro y Rosas Vergara. ¿Alguno de ustedes está aquí? López Pérez, ¿qué maestra? Es que hay dos. López Pérez Mestli. Gracias. No, Mestli. Bueno, si los conocen, les indican, por favor, que si necesitan, enviar su documento. Yo voy a ver de todos modos si están en otra, si ya entregaron alguna otra de las, actividades. ¿Alguna de estas 5 personas está en su equipo? ¿No? Sí, Jiménez Hipólito. Jiménez Hipólito. ¿Y si ha entregado? Sí, pero no sé por qué esa actividad todavía no. Por favor, haz tu buena obra del día y dile sí, por favor. Sí, gracias. Por ahí, porque además ya desde cuando le mandé mensaje. Ajá. Por favor, muchas gracias. ¿Alguien más conoce a otro de los compañeros que esté en su equipo? Maestra, ¿podría repetir los nombres, por favor? Sí. Guillén Reyes Enrique, Jiménez Hipólito, Ami Sofía, López Pérez, Metzli Itzel, Miranda Castro Ana Sofía, Rosas Vergara Luis Alberto. Sí, maestra, López Pérez está en mi equipo. ¿Mandé? López Pérez está en mi equipo. Por favor, le dices. Ajá. Maestra, sí, buenos días. Buenos días. Yo soy Miranda Castro, pero ya le entregué la actividad hace la última clase que tuvimos, igual me lo recalcó. Y ya se lo subí, ya está. Nada más le faltaba el nombre de mi tutor y ya se lo puse. No me mandaste mensaje de que ya lo hubieras corregido, mujer. Les dije, bueno, por favor. Sí, ahorita si quiere le yo lo único que veo es el mismo mensaje que te mandé, ¿eh? No me dijiste que ya lo entregué bien o algo así, pues yo no sé. ¿Cómo voy a saber, no? Vale, sí, entonces ahorita le mando el mensaje. Por favor. Gracias. Ándale, por favor. Gracias a ti. Bueno. Vamos a continuar en un momentito. Les comento que sobre la actividad 2.1 que ya les envié, ya la deben tener su responsable de cada equipo. Se las mandé ayer para que todo mundo lo revisara, porque recuerden que la persona responsable de mandarlo también es la persona a la que se le va a regresar ya revisado, y de esa manera esa persona nos va a ayudar enviándola a todos los demás compañeros del mismo equipo. Ajá. Quedó claro, ¿verdad? Recuerden que esa es la dinámica. Entonces, para ahorita se supone que ya revisaron. Si tienen alguna duda en un momento la vemos. Les digo de manera general que que en el caso de esta actividad, pues sí tuvieron varios errores. Los peores errores que tuvieron se relacionan con las faltas de ortografía, porque se los recalqué desde un principio. Sí voy a tomar en cuenta las faltas de ortografía. Tengan mucho cuidado con las mayúsculas. Viene desde las normas de convivencia que les puse
porque son las normas que vamos a tomar en cuenta desde el principio. Se los recalqué desde nuestra primera reunión. Sí, Profesora. A ver, según yo me quedé en que les estaba explicando por qué que tuvieron varios de ustedes problemas con las mayúsculas, que desde el principio les advertí que sí debían tener cuidado con el empleo de ese tipo de letra, y no nada más en las normas, se los dije en la reunión de Zoom, bien incluido también en la lista de cotejo que les dejé para los poemas. Había en varias partes esa advertencia. Y de hecho, les había yo dicho desde las normas que les iba a anular la actividad después de 9 faltas de ortografía, que incluye lo de las mayúsculas. Entonces, pues ni modo, estaban advertidos, y como les digo a varios de ustedes en el documento que se les reenvió, digan que no se los anule. Ajá. Entonces, bueno, espero que eso haya quedado claro y que pongan muchísima más atención para la próxima vez a los que tuvieron, porque sí hubo muy buenos poemas, a los que tuvieron excelentes poemas, se los comento en el mismo documento que se les reenvía, y en un momentito les voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo pueden precisamente la persona a la que se le regresó el documento, cómo lo puede ver. Voy a compartir pantalla. Espero que sí haya varios de los responsables de enviar el documento. A ver, a ustedes les aparece así. Ya cuando está calificada la actividad. Ajá, aquí calificada. Ajá. Y lo que tienen que hacer es volver a abrir ese documento, y ya aparece con estos señalamientos en amarillo. Lo que tienen que hacer es ajá. Y ay, a ver, ahorita no me aparece. Déjenme ver. Aquí. A ver. Aquí donde están. A ver. Lo ponen como si lo fueran a imprimir para que les aparezca esto y poderlo bajar.
Ajá. Bueno, ya que lo bajen, porque ya les digo, ya de aquí ya lo pueden bajar. Aquí este documento lo puse nada más de ejemplo, ¿eh? Es un documento X. Cuando ustedes ya bajan el documento o desde aquí ya lo pueden revisar, pueden ver, yo lo que les recomiendo es que sí lo acaben de bajar para que ustedes lo tengan a la mano. Ya desde ahí, cuando pasan el cursor o le hacen clic dentro del área señalada, les aparecen en un recuadro lo que les puse. Ajá. Por decir aquí, reflexiona sobre esta definición. Ajá. ¿Ya vieron que sí pasa? Así pueden ver todos los comentarios que les dejo en en el documento. ¿Sí quedó claro? Yo supongo que cuando abren el PDF, ¿sí vamos bien o no? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ya bajó su documento y sí pudo ver los comentarios? ¿O no? Sí, maestra. Entonces supongo yo, esto lo estoy haciendo sobre todo por los que puedan tener alguna duda. A ver, aquí ya lo bajé. Y se supone que lo pueden ver. Sí, sí lo pueden ver. Miren, aparecen en un recuadro lo que les pongo. Ajá. Así en cada parte donde vean ustedes esto en amarillo, como si hubiera puesto un marcatextos, que de hecho es un marcatextos, pero en el documento electrónico, así les aparece. Pero bueno, entonces ya que quedó claro, les dejo de compartir y en un momentito les voy a compartir lo que es vemos si tienen alguna duda sobre la actividad que hicieron pero duda en cuanto a conceptos, de la actividad que entregaron y que ya les reenvié calificada. ¿Dudas? Porque lo de la calificación ya lo expliqué. Como ustedes pudieron ver en la actividad que llevaron a cabo, la 1.1, tenemos que, no, perdón, es la 1.2. En la 1.2, que cuando ustedes hicieron esta serie de poemas y cuando vieron los videos, se dieron cuenta de que cada uno de ellos eran innovaciones que en su momento, digamos que cambiaron la forma de diferentes tipos de poemas, o de hecho fueron invenciones pues más, digamos, más específicas, más llevadas al extremo, por llamarlo de algún modo, como podría ser el caso de la poesía en prosa, porque incluso nos puede sonar raro que se diga poesía en prosa, porque tenemos fija en nuestra cabeza la idea de que la poesía es en verso, pero no, también hay ahora este tipo de poesía que se llama en prosa, o el poemínimo, que a veces les decía, podemos llegar a confundirlo con frases célebres, son tan pequeñitos que eso parecen frases. El caligrama, bueno, el caligrama también, en el poemínimo es donde la mayoría de ustedes se equivocó, porque pusieron plagado de mayúsculas, pero por eso precisamente no se los anulé, tampoco fue otro factor, porque me di cuenta de que el problema estaba muchas veces ahí, y dije, pues igual y vieron por ahí algún ejemplo o un mal ejemplo, pero en todo caso, si tenían duda, en ese momento debieron preguntarme, pero bueno.
En el caso del caligrama, ya vieron ustedes que incorpora lo que es texto e imagen. Y en el caso del haiku, ya ustedes vieron por ahí también algo más sobre el origen de ese tipo de texto. Pero en sí, las innovaciones se dan en toda la literatura, incluida también la narrativa. De manera que ustedes para la actividad 1.3 van a entrar en contacto ahora con las innovaciones, pero en la técnica narrativa, y es sobre lo que trata la siguiente actividad 1.3, a la que vamos a pasar si es que no tienen alguna duda, de la 1.2, donde ustedes hicieron su antología poética. ¿Dudas? Yo creo que no, profesora. ¿No? Bueno, ok, entonces pasamos a a ver la 1.3. A ver, ¿están viendo ya las instrucciones de la 1.3? Ya, profesora. Sí. Bueno, en este caso, van a leer el cuento, un cuento que se llama La noche boca arriba de Julio Cortázar. Van a ver un video, con un cortometraje que se llama La Bruja, de Pedro Solís García. Aquí es Bruja porque está en catalán. Ajá. No, el video no está en catalán, no se preocupen, está en español. Pero sí está hecho por un director catalán, y es cortometraje. Tampoco se espanten de que, ay, ¿cuánto va a tardar esto? No. Después van a leer el documento Elementos y estructura del cuento, que vamos a comentar en un momentito en esta reunión de Zoom. Y después, junto con su equipo, van a copiar y llenar el documento cuadro comparativo entre los elementos narrativos del cuento La noche boca arriba y el cortometraje de La Bruja. Expliquen breve y concretamente con sus palabras cómo se presentan los elementos del cuento y su estructura, ya sea de manera tradicional o innovadora en el cuento y en el cortometraje. Recuerden, no se trata de contar lo que dice cada relato al respecto, sino de explicar cómo se presenta cada elemento. Y vamos a ver ejemplo sobre este asunto de los elementos narrativos que seguramente ustedes vieron, en el año pasado en la tercera unidad de literatura universal. En esa se ve precisamente lo que es los elementos y estructura del cuento. Entonces, vamos a verlo aquí. Y se los voy a explicar partiendo de un cuento muy tradicional en apariencia. Y en un momentito van a ver por qué les digo que es tradicional en apariencia. Ahora, les voy a compartir. A ver, espérenme que se abra. Bueno, primero que nada, sobre los personajes. Ahorita se va a abrir, pero primero que nada vamos a ver el asunto de los personajes, porque obviamente si no hay personajes, sobre todo por lo menos un personaje principal, no hay nadie que realice las acciones que se llevarán a cabo dentro del texto, ¿verdad? Entonces, los personajes son un elemento muy importante para
para este asunto del texto narrativo, porque si no, no se entendería, no tendría razón de ser. Ajá. Bueno, ahora sí. Les voy a compartir. Aquí está. Ahora, elementos del cuento. Los que fueron mis alumnos el año pasado, por ahí deben tener este mismo documento, pero acá lo pueden volver a bajar, no hay problema. Entonces les decía, primero debe tener personajes o protagonistas de un cuento. En el caso del que les voy a poner el ejemplo, es el de Caperucita Roja, que en apariencia les digo es muy tradicional. Y en un momentito vamos a ver por qué en apariencia es tradicional. En primera instancia es tradicional porque efectivamente aparecen personajes, básicamente Caperucita ante todo, y el lobo, ¿verdad? Porque si el lobo no estuviera por ahí realizando acciones o ninguno de los dos, no pasaría todo lo que sucede en el cuento. Después, en un cuento también debe haber un ambiente, un lugar físico donde se desarrolle la acción, que en este caso, según ustedes pueden recordar, obviamente es un bosque, ¿verdad? Después, el tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia. En el caso de Caperucita suponemos, la época medieval, que es de hecho cuando la época que da origen, en la cual se da origen a este cuento, pero en sí, los expertos que han estudiado el origen de este cuento piensan la mayoría bueno, porque así sucedió con la mayoría de este tipo de cuentos medievales, que su origen fue oral, no escrito, porque será hasta el siglo XIX, principios del siglo XIX, durante la época del romanticismo, cuando diferentes escritores, preocupados al ver que muchos de estos relatos se estaban perdiendo, se van a los pueblos más alejados de sus respectivos países y ahí empiezan a recopilar todos esos cuentos que estaban, ahora sí que de hecho en boca de todos, porque eran transmitidos así de manera oral. Y es cuando estos cuentos empiezan a fijarse. Cuando digo fijarse, me refiero a que ya están escritos. Y de hecho es más difícil que un cuento cambie si queda por escrito a que si queda de manera oral. Porque recuerden que puede pasar como con el teléfono descompuesto, que si una persona vuelve a contar lo mismo, siempre le va a quitar o le va a añadir algo. Entonces, por eso, cuando aludimos a este sentido de que fueron, recopilaron y lo escribieron, ahí lo fijaron. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, y en el caso de Francia tenemos también a Perrault, que es quien fijó y quien recopiló, reescribió y fijó el cuento de la Caperucita. Pero bueno, ¿qué otro elemento tiene este cuento? Pero hablamos sobre todo del cuento ya fijado, en el sentido de que es tradicional, porque se nos dice que también la trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Da lugar a una acción que provoca tensión dramática. Generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. En este caso, la oposición de fuerzas van a ser las de la fuerza de Caperucita y la fuerza del lobo. Después, la intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, es decir, la eliminación de todo aquello que no sea necesario, incluso, por ejemplo, personajes. Ustedes recordarán que hay versiones de la Caperucita en las que se menciona a la madre de Caperucita y en otras de plano, y aparece, vemos a la madre de Caperucita diciéndole que vaya a dejar la canasta con comida a su abuelita, pero hay otras versiones en las que se ve a la madre, o solo se le menciona. Entonces, ahí encontramos entonces esta eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de los rellenos, de todo aquello que no sea necesario para comprender perfectamente la acción.
Y la tensión de la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca al lector, lentamente a lo contado. Esa tensión que nosotros sentimos de principio a fin, que sobre todo tratándose de un cuento debe ser fuerte, porque si el escritor desde un inicio no nos atrapa con esa tensión, bueno, ya desde ahí es un cuento fallido, es un cuento que no tiene la fuerza necesaria, a veces ni siquiera para que lo terminemos, ¿no? Y bueno, después el tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando, es decir, si es un tono humorístico, alegre, irónico, sarcástico. En el caso de la Caperucita puede ir cambiando, porque al principio podemos pensar que es alegre, puede emplear un tono alegre cuando Caperucita va por el bosque, muy tranquila, muy contenta. A la mitad, o casi a la mitad, cuando, por ejemplo, ya el lobo cuando Caperucita le pregunta al lobo, o le comenta que qué ojos tan grandes tienes, pensando que su abuelita, ¿no? Ahí podemos encontrar elementos irónicos, porque obviamente nosotros como lectores sabemos que no es la abuelita con la que está hablando, sino el lobo. Entonces podemos encontrar elementos irónicos y al final elementos trágicos cuando se come por fin a la Caperucita, cuando el lobo se come a la Caperucita. Pero, y en la estructura, siempre, ahí sí generalmente no hay mucha variación tampoco. En todo lo anterior puede haber variación, en un momento lo vemos, pero en la estructura puede variar menos porque siempre va a tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. A veces puede empezar por el final y regresarnos al principio, eso sí puede ser. Pero fuera de eso, no hay tanto, no puede haber tanto juego en la estructura, porque se haría incomprensible. Pero bueno. En el caso de los demás elementos, en un momentito vamos a ver en qué sí puede transformarse. Porque, sobre todo en estos cuentos tradicionales, el ambiente físico o lugar físico no varía. Si ustedes recuerdan cuáles son los lugares donde se desarrolla la acción en Caperucita, no varía porque prácticamente siempre es en el bosque o en una casa que está en el bosque. No hay variantes, pero ahí ya vamos a entrar, ahora sí, a las variantes, porque les voy a compartir otro. ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿Ya se acordaron de todos estos elementos o no? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno. Sí, maestra. Ok. A ver. Dejen ver si me deja compartir. ¿Dónde empieza la presentación? En un momento me dicen si están viendo bien la presentación. ¿Sí ven la presentación? Sí, profesora. Ok. Vamos a ver el cuento de Caperucita Roja y la innovación. Ahora sí, porque la versión que nosotros tenemos fija en nuestra mente es la versión tradicional de Charles Perrault, que les decía que es de la primera mitad del siglo XIX, aunque el original que se contó durante siglos de manera oral tiene orígenes en la época medieval. Y en esa versión tenemos sintetizado que Caperucita era una niña que vivía con su mamá, nunca aparece su papá, pero bueno, Caperucita era una niña a la cual su mamá manda con una canasta para llevarle comida a su abuelita que vive en el bosque, alejada, muy dentro del bosque. Entonces, en el camino, y le advierte que no debe irse por el camino, por los atajos, sino por el camino principal para que no se vaya a perder y porque puede haber peligros
en otros caminos o en los atajos. Pero la niña finalmente le da flojera, desobedece a su mamá y se va por un atajo, donde encuentra al lobo feroz, que es precisamente el que empieza a hacerle plática. Aquí entramos a esta dinámica de aceptar que los lobos hablan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es un elemento de lo fantástico? Entrar al juego, a este juego de que sí, efectivamente, en este caso, un lobo habla. Bueno, el lobo habla con la niña y la convence o la quiere convencer de que se vaya con él, que a jugar, que en fin, a lo que sea, pero la niña no le hace caso. Ahí sí no quiere transgredir las normas que le había planteado su mamá. Entonces sigue su camino la niña, pero para esto el lobo, que conoce perfectamente el bosque, se le adelanta. Ya para esto sabe que esta niña va a ver a su abuelita. Entonces llega el lobo con la abuelita y en las versiones, digamos, más ligeras para niños, se dice que este lobo se come a la abuelita y se viste con la ropa de esta misma abuelita y se mete en la cama para esperar a la niña. Ajá. Entonces ahí la espera y desde que llega la niña a la casa, se hace pasar por la abuelita, hasta que la engaña, para que se siga acercando la niña muy confiada pensando que es su abuelita, y por fin se la come. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que esta versión no es la digamos, original seguramente, tanto de la Edad Media, porque muy seguramente lo que también encuentran quienes se han dedicado a estudiar este cuento es que seguramente en el original la niña no era una niña, sino una muchacha. Una muchacha ya en la adolescencia, y su caperucita lo que simboliza es que ya era una muchacha en edad fértil, porque la caperuza roja lo que simboliza es que ya menstruaba. Entonces, en ese original, y empieza a tener más sentido esto de que sea una caperucita roja la que la distingue. Y les digo, era una muchacha. Y el lobo, al parecer, era un hombre, ajá, que pues le gustaban por lo visto las muchachas muy jóvenes y la estaba tratando de convencer pues para seducirla, ¿verdad? Entonces, cuando esto en el original sucedía, seguramente al ir contando la misma historia durante siglos, y sobre todo cuando ya por fin Charles Perrault sabe de ella, es muy probablemente este autor el que haya transformado en niña al personaje principal. El lobo a lo mejor sí ya había evolucionado hacia un lobo, pero para hacerla más ligera, para hacerla menos brutal, porque el original es muy brutal, ya se lo podrán imaginar. No puedo entrar en detalles porque estamos en internet, pero sí es un original muy brutal, donde hay mucha sangre, pues sí hay abuso físico hacia la muchacha, en fin. Entonces, ya por ahí entendemos que Perrault quitó pues todo lo que podía parecerle negativo, porque él lo que hace es fijar un cuento para niños que es el que tenemos en la cabeza, o la mayoría tiene en su cabecita, de manera que tenemos ya versiones muy edulcoradas, muy dulcecitas, como las imágenes que aparecen aquí, donde incluso ya el lobo ni siquiera es un lobo, ¿no? Ya es un niño disfrazado de lobo, en fin, entonces ya no hay tanto peligro de pensar que se la va a comer, o generalmente también muchas de estas versiones
en la versión de Perrault no aparece el personaje del leñador que llega a salvar a Caperucita y a su abuelita, pero en otras versiones posteriores sí llega un cazador que se da cuenta por los gritos de la niña y llega a tiempo después de que de que el lobo se traga literalmente se traga completa a Caperucita. Entonces el leñador se da cuenta y llega a tiempo de matar al lobo, abrirle el estómago y sacar vivas a Caperucita y a su abuelita. O hay otras versiones en las que llega a tiempo de que no se las coma a las dos, porque a lo mejor la abuelita estaba en algún lugar por ahí de la casa encerrada, pero se dan cuenta de que son versiones diferentes, Todas ellas todavía siguen siendo hasta cierto punto tradicionales, porque los personajes, aunque varían un poquito, los básicos siguen siendo los mismos. Caperucita, el lobo y la abuelita, Y el lugar sigue siendo el bosque, El tiempo, bueno, es hasta cierto punto atemporal, aunque podemos suponer que es medieval, pero bueno, hasta ahí. Ya después, en tiempos más contemporáneos, también podemos encontrar otras versiones donde Caperucita ya no es una niña, sino es un niño, o versiones en las que puede ser que la misma Caperucita ya no sea una niña humana, sino tal vez una niña lobita, y la abuela es una lobita, y al revés, el que va a querer cazar a esa niña lobita es tal vez un cazador en vez de un lobo. Es decir, empezamos a encontrar toda esta variedad de versiones que incluso se han hecho para niños, pero hasta cierto punto siguen siendo tradicionales. ¿Por qué? Porque los elementos básicos se conservan y sobre todo no hay mucho juego de lugares ni de tiempos. ¿Sí vamos bien hasta aquí o no? Sí, profesora. Sí, maestra. Después encontramos que poco a poco, de nuevo, pareciera como si la versión volviera a sus orígenes y encontramos versiones donde ya vemos a la protagonista, pues ya no como niña, sino un poquito más crecida, ¿verdad? Más como una jovencita, o versiones en las que de plano, ahora sí, regresa al origen de ser una muchacha, a veces, pues una muchacha más que en la pubertad, como aquí, ya empieza a volver a evolucionar y regresa a sus orígenes donde de nuevo encontramos que el lobo es un hombre, versiones donde es un hombre lobo, en fin, versiones que ya empiezan a regresar otra vez a los orígenes del cuento mismo, pero también donde ya hay innovaciones porque de hecho se empiezan a cambiar de lugar, ya no es un bosque precisamente, sino es otro lugar que diferente. Por ejemplo, existe una versión titulada Caperucita en Central Park, donde Caperucita es una muchacha que se va al bosque, pero que vive en Nueva York. Bueno, más bien se va al parque para llegar a la casa de su abuelita, porque ella vive de este lado de Central Park, su abuelita vive del otro lado, no se le antoja tomar taxi, entonces prefiere irse caminando por Central Park. Y en Central Park es que se le aparece una persona, que es en esta versión, si no mal recuerdo, es un hombre que la trata de convencer con las mismas malas intenciones que en el original. Pero si se dan cuenta ahí, ya cambia, ya se transforma, ya empieza a transformarse. Y hasta cierto punto sigue siendo un poco tradicional porque no hay tanta variabilidad de lugares. Donde ya empieza a haber más variantes es todavía más recientemente, cuando la podemos encontrar incluso en versiones de ciencia ficción, donde la historia comienza en la Tierra y continúa en el espacio exterior y cambia totalmente ahí sí el lugar, porque llega a otro planeta que es donde vive su abuelita. Ahí ya hay todavía más juego
de espacio, pero también de tiempo, porque podemos encontrarla con que viaja en el tiempo y ahí también hay variantes de tipo temporal. Ajá. Entonces, vamos a encontrar estos elementos, que bueno, les digo, nos llevan hacia variantes donde sí hay innovaciones, o incluso hasta en el carácter de la niña, que también, bueno, eso puede ser hasta cierto punto tradicional, pero donde Caperucita domina al lobo y le pide comida, se vuelve su mascota o qué sé yo, pero las más notables son las versiones en las que Caperucita viaja por el espacio, puede viajar por el espacio, a lo mejor ya no es una niña, es una mujer pues joven, tal vez, o incluso también hay otras versiones más recientes, donde ya no es una niña, sino una mujer en sus 20 o 30, ya la Caperucita roja no existe, sino es morada. Hay otra versión por ahí que así se llama Caperucita morada, o varias versiones, porque hay una que es para niños y otra que no es para niños. Lo que hace en esta otra versión es que sí se va al bosque, pero se dan cuenta que ahí sigue siendo tradicional porque se desarrolla en el bosque y no cambia de tiempo, que es donde más se puede jugar con esto de la innovación en la técnica narrativa. Pero de todos modos, pues sí sigue siendo al menos una innovación en el cuento, que también puede ser innovación en el cuento, en el sentido de los personajes, las características de los personajes, que en este caso sería la Caperucita morada, ya no es roja, es morada. Lo que ofrece son canastas navideñas a las personas que viven en el bosque, o a lo mejor no es un bosque, sino un fraccionamiento, y aquí encontramos al mismo lobo expresando que cómo ha cambiado este cuento, ¿verdad? Porque así de hecho pueden cambiar muchísimos cuentos, algunos incluso muy, muy conocidos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el mismo caso de Shakespeare, que tenemos también muy fija en la memoria, a Romeo y Julieta, sepan ustedes que a Mr. Shakespeare le encantaba hacer este tipo de plagios, hasta cierto punto plagios, porque retomaba historias que eran conocidas por todos, o a veces, bueno, a veces sí, a veces no, pero que habían existido antes y las transformaba, que fue el caso de Romeo y Julieta, porque está basada en una leyenda española, italiana, en la que se llama Los Amantes de Verona, y es ahí donde él se la toma y la transforma, y bueno, hace algo mucho, muy diferente. En este caso se vale que haya hecho ese plagio porque creó algo nuevo, de manera que ya quedó muy diferente del original. Solo en esos casos se vale el plagio, en otros no. Pero bueno, ya dejo de compartir, ya para terminar vamos a ver muy rápidamente el cuadro. A ver, el cuadro que ustedes van a llenar, porque ustedes van a darse cuenta de cuáles, les comparto, perdón, la pantalla. Ya vamos a acabar, porque ya se acabó de hecho el tiempo, les explico muy rápido. Lo que ustedes van a hacer es llenar este cuadro. Bueno, a ver, ¿sí ven el cuadro? Sí, profesora. Sí, profesora. Ustedes van a determinar cuál de los dos es tradicional y cuál no. ¿Y por qué? En este caso sería entre el cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba, y La bruja. Yo les puse el ejemplo de un texto muy tradicional que ha evolucionado hacia versiones poco tradicionales, pero en el caso de estos dos, ustedes van a decidir
¿Cuál de los dos, a partir de su lectura y de ver el cortometraje, cuál de los dos es el tradicional? Preferí que fuera un cortometraje porque el cortometraje dentro del séptimo arte, de hecho, equivale al cuento. Ajá. Entonces, por eso se los dejé así, porque La Noche Boca Arriba sí es un cuento un poquito largo, es muy interesante, ustedes van a ver que desde el principio los atrapa por lo que les cuenta, pero ahí ustedes me dirán, La Bruja o Bruja es de tiempos recientes, ya es de este siglo, del siglo XXI, La Noche Boca Arriba pertenece al boom latinoamericano, estamos hablando que es del siglo XX, es de los 60, si no mal recuerdo, el cuento, escrito en los 60 del siglo XX. Entonces, pues sí, pero es escrito también en una época muy especial, relacionada, bueno, que ustedes después, no les adelanto más porque ustedes primero lo van a leer y van a decidir cuál de los dos es tradicional. Ajá. ¿Sí quedó claro lo que van a hacer o no? Sí, maestra. Sí, profesora. Bueno, entonces ya saben que si tienen alguna duda, dejo de compartir, que si tienen alguna duda me pueden escribir a Classroom. Ahora sí, por favor, revisen bien su ortografía, las mayúsculas, las minúsculas. Y si tienen alguna duda, me escriben a Classroom, por favor. Ajá. Bueno, si no tienen nada más que preguntar, que comentar, nos vemos para la próxima ocasión que sea de Zoom. En Classroom está para dentro de una semana, sería de este miércoles que viene al otro. Ustedes van a tener un poquito más de tiempo porque no saben que yo creo que se los voy a adelantar un día, pero aún así van a tener más tiempo de hacerlo que los demás, porque generalmente se los estoy dejando que lo hagan para en 8 días. Ajá. En este caso son un poquito más de 8 días. Ajá. Bueno, y en 15 días nos veríamos, bueno, no en 15 días, de este miércoles que en 15 nos veríamos otra vez para nuestra próxima reunión de Zoom. Ajá. Entonces, nos vemos, muchachos, que tengan bonito día, bonita semana, pónganse a trabajar, que estén muy bien. Ajá. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.